Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos cientistas sociales? En este nuevo capítulo hablaremos sobre las tendencias actuales en el campo de la geografía económica. Empecemos diciendo que desde los primeros años de la década de 1970 se produce también un significativo cambio en el contexto mundial que centrará el interés de muchos geógrafos desde entonces. El inicio de la reestructuración socioeconómica que ha devenido en el actual modelo de globalización. El proceso se inició como una reestructuración industrial que provocó un importante revulsivo en la práctica totalidad de sectores económicos y países del mundo. Las industrias pesadas tradicionales como siderúrgica, minera, química, etc., se han reubicado principalmente en los países menos desarrollados, mientras que las industrias de alta tecnología y de servicios se instalan en los países desarrollados, incluidas las economías de los países del sureste asiático, los denominados dragones asiáticos. No obstante, aunque en vías de desarrollo manufacturan productos y no sean meras fuentes de materias primas, estos raramente controlan el proceso productivo, que en gran medida está en manos de empresas multinacionales. Estas buscan a la vez que segmentan su proceso de producción, ubicar sus instalaciones en aquellos países y regiones en lo que se maximiza el aprovechamiento de los avances en las redes de comunicación y transporte. Y son menores las restricciones sobre los permisos de instalación y el control de la polución y los costes de la mano de obra. Además, los países menos desarrollados en los que se ubican las nuevas plantas industriales no siempre se benefician de su presencia, pues a menudo estas industrias apenas tienen relación alguna con la economía local, mientras que sus beneficios salen afuera y no reinvierten en el país. El papel de las multinacionales es controvertido. Cabe citar en este sentido, por ejemplo, su implicación en la República de Sudáfrica durante el apartheid, o las cuales inversiones de compañías petrolíferas en países con escasa capacidad de decisión sobre sus propios recursos. La reubicación de las industrias pesadas también ha originado problemas medioambientales y de polución en muchos países en vías de desarrollo. El desastre de la planta química de Bhopal de 1984 es un ejemplo extremo. Uno de los aspectos más interesantes para los geógrafos es el papel de la economía informal o sumergida, que es por definición aquella que se desarrolla al margen del control público y que actúa al margen de las legalidades vigentes, empleando a trabajadores sin contrato, trabajadores con salarios muy bajos y sin coberturas sociales, aunque bueno, las empresas multinacionales por lo general no contratan de esta manera. En cambio, sí que sucede con muchas de las empresas a las que las multinacionales subcontratan por labores concretas. Este mecanismo, que abarata mucho la producción en origen, ha hecho que algunos estados asiáticos y americanos lleguen a ser muy competitivos, sobre todo a costa de nuevas fórmulas de semi-esclavitud. Además, si bien con diferencias, estos procesos de economía informal también se dan en el llamado primer mundo y forman parte de las estrategias de muchas empresas para mantener competitividad gracias a costes de producción muy bajos. Mujeres que trabajan a tiempo parcial en su casa, inmigrantes, jóvenes a la búsqueda de un empleo estable, entre otros, son algunos de los colectivos implicados en estos procesos en numerosas ciudades europeas y de los estados más ricos de América. A escala regional, la geografía económica se ha preocupado por el análisis de la importancia de la concentración de ciertas industrias y uso de la tierra en determinadas regiones. En el pasado, esos estudios se centraron en la relación entre los recursos naturales como el carbón, el hierro o el agua, y las industrias que surgían en torno a estos.
Sin embargo, el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de transporte desde el decenio de 1950 ha supuesto que las industrias ya no necesiten, como antes, estar ligadas a una localización concreta. No obstante, a pesar de que la globalización de la economía mundial y la descentralización de las industrias de los centros metropolitanos tienden a minusvalorar la escala regional, los estudios regionales han generado, de hecho, un gran interés en fechas recientes. La geografía económica todavía se dedica al estudio regional, ya que el carácter de las regiones es con frecuencia un importante aspecto a considerar por las empresas, en la medida que concierne a la oferta de ciertos tipos de trabajo. La concentración de industrias de alta tecnología a lo largo del corredor de la autopista M4 en el sur de Inglaterra o en el Silicon Valley en la costa occidental de Estados Unidos es un ejemplo de ello. Además, la importancia que se adquiere lo local en el mundo de la globalización ha dado lugar al empleo desde inicios de la década de 1990 en términos como local. Con esta expresión se entiende la interconexión que se establece entre los procesos socioeconómicos globales y la capacidad de respuesta desde lo local con sus características, recursos y estrategias para situarse de forma competitiva en dicho contexto general. La economía de los países altamente industrializados se basa en gran medida en el consumismo y la geografía económica acrecienta su interés por las pautas del consumo, así como en la producción. Recientes trabajos, por ejemplo, se han centrado en la venta al por menor y en la oferta de servicios. Estos estudios se han visto influidos por el reciente resurgimiento de la geografía cultural, que analiza a partir de una serie de aspectos como la arquitectura, la pintura, los periódicos, la televisión o la moda, los patrones espaciales de la cultura humana. Te recomiendo también ver la lista de reproducción de antropología. Seguimos, las numerosas relaciones entre las pautas del consumo y sus efectos sobre la identidad de las localizaciones se han convertido en una cuestión fundamental en este tipo de investigación. Otro reciente tema de interés ha sido el desarrollo sostenible. En ciertas actividades económicas, por desarrollo sostenible se entiende un modelo de desarrollo que no solo implica el crecimiento económico, sino también la consecución de un contexto social más justo, equilibrado en el espacio y respetuoso con los bienes naturales. Se trata de así pues una nueva cultura de explotación de los recursos naturales para hacer frente a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad y acceso de generaciones futuras. La geografía económica ha mostrado, por ejemplo, los aspectos negativos del desarrollo económico, como la polución, la degradación de los suelos y la desertización, evaluando sus efectos en la sociedad del bienestar y proponiendo recomendaciones para un futuro desarrollado y más equilibrado. En esta línea y durante las últimas décadas, la geografía económica en todas sus modalidades se ha hecho más crítica, orientando su preocupación por la desigual distribución de la riqueza y el bienestar. Los últimos progresos en esta ciencia señalados anteriormente implican un importante elenco de escalas geográficas, desde el conjunto del planeta al barrio o a la ciudad, y la observación y análisis de pautas y procesos mucho más complejos y delicados que los anteriores modelos neoclásicos. Así pues, se puede advertir un importante cambio en el campo del interés de la geografía económica que abarca desde la explotación de recursos hasta el bienestar en todas las partes del mundo. En la geografía de los transportes se introduce actualmente la temática de las relaciones entre transporte, movilidad, comportamiento y cambio social.
Bueno, hasta aquí terminamos con el video de tendencias actuales acerca de este campo de la geografía económica. Como siempre, les dejo la bibliografía consultada. Nos vemos en el próximo video.